Bueno, cordial saludo, mi nombre es José Ernesto Ruiz Neita. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sustentación de estructura de datos correspondiente a la realización de una compilación de la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Eh, entonces, para ello vamos a hacer la explicación del de la fase 2, posteriormente a la fase 3, y así concluir en la fase 4 y demostrar la realización de la compilación y la demostración de los ejercicios que se realizaron en el transcurso del semestre. Para lo cual, entonces, en el primer ejercicio nos pedía eh, realizar un ejercicio eh, eh, de una agencia de viajes. Nos pedía que realizáramos una aplicación eh, que contuviera los datos de la reserva de un cliente, y que para ello debíamos tener en cuenta la identificación, el nombre, el lugar de destino, el valor del pasaje y el número de acompañantes, y realizar, verificar si llevaba o no equipaje, para lo cual por medio de abstracción nosotros realizábamos una clase, definíamos eh, una clase. De igual forma, nos pedían previamente que para el ingreso a la aplicación debía tener un login, una contraseña de ingreso, y entonces definíamos nuestra definíamos nuestra clase, eh, construíamos un método para calcular el valor del pasaje, y eh, tendríamos nuestro clase registro de información, en la cual contenía las propiedades de nombre, identificación, ciudad de destino, acompañante y si tenía valor equipaje. Construíamos también una clase registro de información y otra clase mostrar la información, de tal forma que al realizar el ejercicio nos queda de la siguiente manera. Entonces, eh, teníamos nuestra clase registro de información y utilizábamos los métodos preconstruidos. Get y set significan enviar y conseguir. Eh, para ello, vamos a ejecutar el ejercicio que correspondiente a la fase 2. Entonces, nos pide nuestra contraseña de ingreso, que era 123, y de acuerdo a los requerimientos del ejercicio y el planteamiento, nos pedía que en la reserva se presentara el número de identificación, que vamos en este momento a dejarlo uno vamos a colocar mi cédula, no completa, pero 7 y los últimos ceros. Mi nombre voy a definir como Ernesto Ruiz. Vamos a seleccionar una ciudad de destino, un acompañante, digamos lo que lleva 3 acompañantes, y nos indicaba que si llevábamos equipaje en la bodega y que nuestra fecha, digamos, de la reserva sería el 22 de mayo del presente año. Le damos guardar. Perdón, aquí que yo creo nos indica, dejémoslo 1-1, para lo cual nos guardamos nuestra información, y al darle mostrar la información ya nos hace nuestro reporte, en la cual
nos indica el nombre del pasajero o la identificación, el lugar a la ciudad donde se viaja, con tantos acompañantes, con número de acompañantes, el valor a pagar por el viaje y nos indica que sí lleva equipaje en bodega. Entonces eso era lo que nos pedía el ejercicio, por lo tanto regresamos y salimos. Seguidamente en la fase 3 se nos pedía realizar un ejercicio que contuviera y que aplicáramos los conceptos y las características de una estructura de tipo pila, de tipo cola y de tipo lista en la realización de un ejercicio que se nos indicaba que una empresa de servicios públicos, mediante la estructura de datos tipo pila, pudiésemos calcular el valor del servicio de agua potable en unos estratos definidos. Entonces, de igual forma que en el ejercicio anterior creábamos unas clases, creábamos también nuestro método que nos permitía calcular el valor del servicio de agua, y a través de la estructura de datos tipo pila, que significa que el último dato en ingresar es el primero en salir. En tal sentido, también usando los métodos preconstruidos get y set, enviar y conseguir, podíamos construir nuestra aplicación de tal manera que al ejecutarla nos queda de la siguiente manera. Previamente nuestra contraseña de ingreso, que sería 123, y mediante el uso de la estructura de datos tipo pila nos decía entonces que mediante un código de pago, digámosle 7895 por decir algo, en un estrato 5, en un tipo de servicio que comercial, y decíamos registrar la información y a la vez calcular el valor del servicio, de tal manera que podemos mostrar la información y que efectivamente lo que habíamos registrado, nuestro código, ya nos aparece aquí. Vamos a hacer otro registro para poder observar un poco cómo funciona la estructura pila. Vamos a decirle que número cualquiera para el código. Decimos que en un estrato 4, que en un tipo de servicio residencial, y vamos a realizar el registro. Efectivamente se realizó el registro, los dos registros que hicimos, y de acuerdo con la estructura de datos tipo pila, podemos decir que el último elemento en ingresar, que fue el tipo residencial, va a ser el elemento que va a salir. Nos pide que desea eliminar el registro y le decimos que sí, efectivamente. Entonces el último elemento que ingresó fue el primero en salir. Como no nos queda sino un solo registro, pues es el único que queda por eliminar. De la misma manera, para la utilización del ejercicio de la estructura de datos tipo cola, mediante la realización de un ejercicio indicado,
se nos pedía que que se implementara una aplicación que nos permitiera aplicar los conceptos del tipo cola, y en la que es cuando se registra la información y la vamos a eliminar, que nos permitiría eliminar la información. El primer elemento en ingresar es el primer elemento en salir, es el primer elemento en salir. Entonces, para ello, de acuerdo al ejercicio, vamos a una identificación que nos pide, cualquiera, un nombre, decimos que, bueno, Andrés Pérez, por decir así, un ejemplo. Le decimos que una edad de 8 años. Nos pide que debemos aplicarle sarampión, una vacuna, registrar la información, y vamos a realizar otro registro con la, puede ser 59 como ejemplo. Digámosle Luis, que Luis López, edad de 12 años, y le damos a de influenza, una vacuna de influenza, y vamos a registrar nuestra información. Entonces, para ello nos indica que la estructura de datos tipo cola, el primer elemento que se ingresó es el primer elemento en salir, de tal manera que vamos a eliminar y efectivamente salió el primer elemento que registramos, que fue Andrés, y el segundo elemento que ingresamos fue de Luis López, de tal manera que se comporta como la estructura tipo cola. Nos queda solamente por eliminar el único dato. Lo aceptamos y regresamos. Y para la estructura de datos tipo lista, entonces nos permite, estructura de datos listo, nos permite realizar un registro, nos permite realizar una consulta y nos permite eliminar datos. Teniendo en cuenta la realización del ejercicio, nos pedía, de acuerdo a la estructura del formulario, también utilizando nuestros métodos preconstruidos get, set, enviar y conseguir, se nos permite o se nos pide que, de acuerdo al ejercicio, se nos pide indicar un código de reserva 587, por así decirlo, 587, con destino a Barranquilla, podría ser. La fecha, dejémosla la fecha de hoy, y entonces el valor del tiquete sería 100.000 pesos, un ejemplo, y por lo tanto nos pide registrar. Vamos a registrar otro dato, 963 con destino a Cali, y el valor del tiquete serían 200.000. Registramos. Registremos otro para tener como más información. Digámosle que 753 con destino a Medellín, y el valor sería 300.000. Registrar. Entonces, ya teniendo la información de acuerdo a nuestra estructura de datos tipo lista, y habiendo creado habiendo creado nuestras clases y nuestros métodos y
nuestros objetos, podemos analizar que en esta parte del ejercicio nos permite realizar una consulta. Entonces vamos a consultar y vamos a decir que el 963, vamos, 963, el código 963 nos permite realizar una consulta y efectivamente nos indica que es a Cali y que el costo del valor es 200.000 pesos, como lo podemos ver en el ejercicio. Entonces vamos a realizar una nueva consulta. Bueno, salimos del ejercicio. Eso correspondía al ejercicio de la estructura de datos de la forma tipo pila, de la forma tipo cola y de la forma tipo lista. En nuestra fase 4, teníamos un ejercicio en la cual se nos indicaba la aplicación de los conceptos básicos de árboles binarios y sus recorridos, en la cual nos daban una información para realizar, de acuerdo a la realización de un árbol, hacer el recorrido en preorden, en inorden y en postorden, para lo cual, haciendo de la misma manera la ejecución del programa a la aplicación, previamente haciéndole su login como se había indicado en el ejercicio. Entonces el ejercicio nos indicaba que este era el árbol que se nos indicaba, de tal manera que a partir de este árbol realizáramos los recorridos. Entonces los recorridos en preorden, teníamos que en preorden el orden del recorrido es desde el nodo principal hacia sus nodos subsiguientes. Entonces el orden del recorrido en preorden sería 30, 20, 10, 5, 15 y regresamos a 25 y 22 y saltamos a 40, 35, 50, 45 y 55. Esta es la estructura del recorrido en preorden. En inorden sería 5, en la estructura del recorrido en orden sería 5, 10, 15, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55. Y para el recorrido en postorden, el orden del recorrido en postorden nos quedaría de 5, 15, 10, 22, 25, 20 y nos iríamos aquí al final del otro brazo, por decirlo así, 45, 55, 50, 40 y por último tendríamos el recorrido llegando al nodo principal. Esa sería la forma de nuestra estructura de datos en árboles binarios y sus recorridos. En esta medida, entonces tendríamos nuestro ejercicio de la compilación correspondiente a la evaluación final. En este sentido, vamos a ejecutarlo. Esta es nuestra aplicación final, correspondiente a la evaluación, donde contenía sus tres fases que
se trabajaron durante el semestre. Para ello ingresamos nuestro login, nuestra contraseña de ingreso, que era 123 para todos los ejercicios, y en la fase 2, como ya se explicó paso a paso, entonces tendríamos nuestro ejercicio de nuestra estructura de datos de requerimientos. En nuestra fase 3 teníamos la fase que correspondía a la estructura de datos tipo pila, que como mencionaba antes era el último en ingresar, era el primero en salir. Y para la estructura de datos tipo cola, la estructura de datos tipo cola, que era el primer elemento en ingresar, era o corresponde al primer elemento en regresar. Y nuestro tipo lista, que es que podemos realizar consultas, eliminar datos, eliminar registros y realizar registros. Y en nuestra fase 4, que correspondía a la implementación de la estructura de árboles binarios. Como ya lo había explicado en más detalle en cada una de las fases. Entonces esta sería nuestra sustentación correspondiente a la estructura de datos, la aplicación de la estructura de datos mediante el uso de C# y los formularios de Windows Form. Muchas gracias.